Son las 7:01. Mármol Informa presenta Entre líneas con Víctor Americano. Los actores políticos y sociales del momento. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este espacio que es Entre Líneas. En este día, ya es jueves, ¿verdad? 7 de octubre de este 2021. Mucho le agradezco y le aprecio que, como siempre, usted nos distinga con el favor de su sintonía. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde Morelia, Michoacán, desde esta ciudad de la Cantera Rosa, y le invito a que se quede en la próxima hora con nosotros para poder platicar, para poder charlar, para poder enterarnos y dar lectura, por supuesto, a todos sus comentarios. Yo le voy adelantando en este momento el tema y el invitado. En un instante vamos a darle el saludo y la presentación del invitado del día de hoy. Mientras estoy compartiendo, hay que compartir en lo que son las redes sociales y también en los grupos de WhatsApp, si usted me da oportunidad. Antes de decirle el tema y el nombre del invitado, quiero mandar un saludo a través de la radio, la gran cobertura de la radio, vía 91.5 FM. Si usted va en su trayecto cotidiano, en su vehículo, si también va, por supuesto, en el transporte público, le pido que esté al pendiente de este informativo, de esta oportunidad de charlar. Y si usted tiene oportunidad de meterse al Facebook, es muy sencillo, nos encuentra como Grupo Mármol y ahí nos puede hacer las preguntas que usted quiera comentarnos a través de las redes sociales. Es increíble cómo ha crecido toda la cobertura de lo que es las redes sociales y hasta dónde uno puede llegar. La vez pasada que entrevisté al invitado de hoy, vamos a entrar ya en tema, nos llegaron comentarios de otros países incluso. Vamos a hablar el día de hoy lo que mucha gente conoce como el peor dolor del mundo. Así muchos lo han señalado, sobre todo obviamente quienes la padecen, la llamada neuralgia del trigémino, una enfermedad que hoy es el Día Internacional, hoy es 7 de octubre, hoy se conmemora precisamente cada 7 de octubre esto que es la neuralgia del trigémino. Hay estadísticas internacionales, obviamente el especialista ahorita nos va a comentar sobre el tema. Hay quien la conoce porque el dolor en el rostro y el dolor de cabeza y en el rostro sobre todo es un dolor insoportable y lo conocen como la enfermedad del suicidio, lamentablemente. Pero ¿sabe qué? Hay una oportunidad de tratar esta enfermedad. Hay una gran oportunidad de tratar esta enfermedad y quiero que hoy se quede con nosotros para poder platicar de todo esto. Así que antes de presentar a nuestro invitado, el especialista de hoy, queremos darle un contexto, queremos presentarle un reportaje respecto a este tema que la producción nos ha preparado. Vea y escuche usted. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino se caracteriza por un dolor tipo descarga eléctrica o ardoroso en un costado de la cara, aunque en algunos casos llega a ser bilateral. Se presenta en parte de la cara, cerca de la nariz, ojos y boca, por lo que frecuentemente es confundido con un problema dental. La causa más común es la presencia de una vena o arteria en contacto con el nervio trigémino. Los dolores se presentan de manera espontánea o por estimulación del nervio, al hablar, masticar, lavarse la cara, sonreír o por algún estímulo frío en los dientes, además de factores externos como tumores o infecciones, entre otros. En sus inicios, los enfermos encuentran alivio al dolor con analgésicos que posteriormente no surten efecto. Esta enfermedad ataca principalmente a mujeres mayores de 50 años. La neuralgia del trigémino debe ser tratada por un médico especialista experto y certificado en un centro médico que cuente con la infraestructura adecuada para un tratamiento certero y de resultados favorables. Por ello, el día 7 de octubre se conmemora el Día Mundial para la concientización de la neuralgia del trigémino en todo el mundo. La entrevista de hoy. Y para tal efecto, para hablar sobre este tema, ojalá que esté usted al pendiente porque sabe que muchas personas
pues ni siquiera han sido diagnosticadas de que tienen neuralgia del trigémino, no saben ni lo que tienen. Y hay que ir con los especialistas para este tema, para atenderlo. Tenemos al especialista, al neurocirujano, el doctor Mauro Segura. Doctor, siempre es un gusto saludarlo. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar con ustedes. Este tema, obviamente, de la neuralgia del trigémino es atendida por Neurología Segura. A propósito de este día, que ya lo mencionamos, ¿no?, donde se está conmemorando cada día 7 de octubre esta cuestión, el Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino. Denos un contexto, doctor, porque las veces que lo he entrevistado nos llegan muchos comentarios, nos dicen que no saben qué tienen, que se deben confundirse con otros males, que no soportan el dolor, que, bueno, una situación tremenda. No hay nada como que usted como especialista nos dé un contexto en sí más amplio de qué es la neuralgia del trigémino y bueno, pues, ¿por qué es tan fácil que se confunda con algún otro padecimiento? Sí, claro, con todo mucho gusto. La neuralgia del trigémino es una entidad bastante rara, se clasifica como enfermedad rara por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque son muy contados pacientes. Se estima que aproximadamente 4 a 5 pacientes por cada 100.000 habitantes en un periodo de un año. Si nos referimos a la zona de Morelia, aproximadamente 1 millón de habitantes, pues estaríamos hablando de que habrá 50 personas que padecen o padecerán esta enfermedad. Esto lo hace bastante rara. Por otro lado, el conocimiento de esta enfermedad, su tratamiento, representa un estudio de 15, 16 años, lo cual en este país encontramos tal vez 3 o 4 centros altamente especializados. Este también es una definición que tomamos de la World Federation de Neurocirugía, esto es centros médicos donde se realiza un tratamiento quirúrgico especializado, exitoso, por más de 100 al año. En este sentido, nosotros hemos trabajado desde hace 19 años y a partir de 2017 pasamos los 100 procedimientos anuales y nos mantenemos en ese estándar. Es por eso la importancia y hace unos años, 6, 7 años, fuimos invitados a participar conmemorando este Día Internacional para la concientización sobre la neuralgia del trigémino, lo cual orgullosamente decimos que Morelia es pues una de las muy pocas ciudades en Latinoamérica que se suman a esta celebración internacional, principalmente en Estados Unidos y Europa. Doctor, ya nos empezaron a llegar algunos comentarios que ahorita con todo gusto voy a dar lectura, si usted me lo permite. Dentro de los síntomas, porque entiendo que alguien puede pensar que es una jaqueca, que es algún otro tipo de dolor, que puede confundirse con otro diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas precisos que la gente que nos ve y que nos escucha debe tomar en cuenta si de repente tiene estas, no sé, como punzadas, etcétera? Así es, tal cual lo menciona, el diagnóstico generalmente lo hace el paciente. Okay. Así de absurdo es esta situación. A veces el médico, y toma unos minutos, es un dolor muy característico, se describe como descarga eléctrica en la mitad de la cara generalmente, que puede tomar alguna de las 3 ramas de la cara, superior, media, inferior, que aparece de manera abrupta, desaparece de manera abrupta en segundos y llega a ser incapacitante. A lo largo del tiempo, que pueden ser meses o años, el dolor es más intenso, el dolor puede ser muy frecuente, incluso continuo, la duración puede ser de segundos, minutos, horas o semanas y finalmente la extensión en toda la cara. Esto hace que sea un diagnóstico bastante simple por gente especializada, gente experta, que el paciente lo identifique y lamentablemente esto hemos logrado ver que tarda hasta 7 años un paciente en identificar el problema. 7 años, caray. De padecer esto, como bien lo mencionaba, se confunde con un dolor dental casi siempre, y insisto, se confunde, no es la causa, pero las personas lo confunden. Okay. Los médicos confunden con un problema de sinusitis
con un problema oftálmico, con un problema óptico y por supuesto con la conocida migraña. Sin embargo, hay características muy claras donde podemos esta diferencia. Y para complicar esto un poco más, sabemos que existen 3 tipos de neuralgia. En resumen, la clásica, la que acabo de describir, la más frecuente, la más común, la de curso más benigno, la atípica o idiopática, que poco se sabe, afortunadamente son muy pocos casos, y la tercera, que es la secundaria o causada por más de 40 causas. Y entonces ahí se confunde, van desde tumores, quiste epidermoide, algún tipo de cáncer, esclerosis, alguna variante migrañosa, etcétera. Y esto hace como que muy interesante para el grupo de estudio encontrar una solución. Vaya, para que la gente ubique bien a bien, 3 preguntas quizá o 2. ¿Dónde se ubica el nervio trigémino? ¿Cuál es la principal función precisamente? ¿Qué es lo que controla ese nervio trigémino, doctor? Ok, el nervio que se llama trigémino es el nervio que recoge la sensibilidad de la cara y los órganos, los tejidos que están vecinos, la piel, el ojo, la cavidad nasal, los dientes, la dentadura, la lengua y parte de la mandíbula y parte del oído. Entonces, esa sensibilidad se recoge a un nervio que lleva el estímulo al tallo cerebral y al cerebro. ¿Está del lado? Hay uno de cada lado. Hay uno de cada lado, ok. Y es uno de los 12 pares. Tenemos 12 nervios de cada lado. Ajá. El quinto es el que se llama trigémino, deriva de sus 3 ramas. Y esto es muy importante. A pesar de que el problema está en la parte interna del cerebro, por eso debe ser tratado por un neurocirujano experto, el paciente lo refiere o lo siente en la cara. Y ahí es donde confunde si el problema está en la cara o en el cerebro, y eso es lo que toma 7 años. En el diagnóstico, caray. El diagnóstico, pero no solo en México, en Morelia, hemos recibido a la fecha aproximadamente más de 2.400 pacientes de más de 30 países, principalmente Latinoamérica, y es la misma historia. O sea, es la misma historia de difícil diagnóstico, difícil acceso a la información, difícil acceso al tratamiento y, por supuesto, toda la desinformación o mitos que existen alrededor de esto. O sea, doctor, las personas que tienen ese padecimiento, les duele tremendamente al masticar, hasta al respirar también, no sé, cuando están abriendo y cerrando la boca, o sea, todos estos músculos cuando hacen algún mínimo esfuerzo, duele tremendamente. Así es, eso en medicina se llama alopatía, un dolor que se presenta con estímulos normales, como es el tacto. Las mujeres, las personas señalan que no pueden recibir o darle un beso a sus hijos, a sus esposos por esta sensación de dolor. El masticar, el sentir el alimento en la cavidad bucal, el tratar de morder, el deglutir, obviamente no se pueden rasurar, o sea, es un dolor que se presenta, como lo describí, una descarga eléctrica, tal cual, dicen, hay gente que describe un rayo eléctrico o un shock eléctrico, a pequeños estímulos normales, como lo es hablar, cepillarse, deglutir, prácticamente la brisa del viento. Sí, vaya, antes de ir a la pausa, porque ahorita vamos a continuar con testimonios también de gente que ha sido atendida y también con más entrevistas con el doctor Mauro Segura. Antes de esto, doctor, el único especialista entonces, nada más para que la gente lo tenga muy claro, que puede atender la neuralgia de trigémino es un neurocirujano. Bueno, ¿o hay algunas vertientes? Digamos que en nuestro caso el grupo de trabajo de estudio de neurología segura está conformado por un grupo de especialistas, expertos. El trabajo en equipo es lo que nos ha dado esta fortaleza y posicionamiento. En este caso contamos con diversas especialidades de neurología, algología, neurocirugía y finalmente todo el trabajo en conjunto. El trabajo en conjunto, muy bien. Tenemos al doctor Mauro Segura, neurocirujano de Neurología Segura, el día de hoy aquí en Entre Líneas, en Grupo Mármol.
Voy a dar lectura a algo y después de la pausa le comentaré este comentario. Mónica Fuentes, un atento saludo. Al parecer ella padece de esto, de que estamos hablando el día de hoy. Dice, aparte del dolor, las punzadas es como si picaran con un alfiler. Ella dice, puede morir uno si se inflama mucho el nervio. Ahorita le preguntamos esto y más al doctor Mauro Segura después de la pausa, no se vaya. Estamos de regreso con mucho gusto con el especialista Mauro Segura, neurocirujano, y bueno, pues estamos hablando de la neuralgia del trigémino. Hoy se conmemora el 7 de octubre y de las personas que ha atendido, de uno de los pacientes que ha atendido el doctor Segura, tenemos un testimonio, Paola, precisamente de California, porque nos comentaba el doctor que vienen muchas personas del extranjero a ser atendidos de esta neuralgia del trigémino, que no soportan este intenso dolor. Así que vamos a escuchar y vamos a ver este testimonio. De aquí venía el dolor, ya subía para arriba, me daba acá en la cara, al oído, y de aquí se desencadenaba como una electricidad muy fuerte. Y cualquier cosa que me pegara en la cara de aire, no podía lavarme los dientes, no podía comer, no podía hacer nada porque era el dolor horrible. Pues yo les diría que no lo duden, no piensen que de verdad esto es cierto. Yo soy prueba, acabo de tener mi cirugía. Ya pude comer una manzana, pude comer lo que antes no podía, pude comer ya comida. Valió la pena, pues tuve que dejar a mis hijos allá grandes en California y yo no voy a poder regresar, mi estatus todavía no está legal, pero pues dejé todo, yo no aguantaba, ya no era calidad de vida. Por favor, quien tenga esta enfermedad, no duden en venir a curarse, merecen un estilo de vida bueno, todos merecemos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras y pues por permitirnos ayudarle, ¿no? O sea, doctor, gracias. Me han regresado la vida. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimos testimonios. Usted escuchó uno de ellos, de una de las pacientes del doctor Segura. Y doctor, regresamos con el doctor Mauro Segura, de Neurología Segura. Mónica Fuentes nos dice, aparte del dolor de las punzadas, como si picaran con un alfiler, ella dice, puede morir uno si se inflama mucho el nervio. Que le conteste a este comentario y entrar al tema de mitos y realidades de la neuralgia del trigémino, porque a lo mejor muchas personas pueden pensar algunas cosas que no son, ¿sí? Platíquenos, ¿qué le dice a Mónica Fuentes que al parecer padece del trigémino? Claro, con mucho gusto. Habrá que evaluar el caso, cada historia es particular, parecida la misma. En realidad, como dijimos al inicio, la enfermedad se describió hace 20 siglos como la enfermedad del suicidio, todavía hasta hace 2 siglos probablemente. En la actualidad ya no es aceptable este criterio. No es exactamente que se inflame el nervio, es un dolor que pareciera que es el peor dolor del mundo. Y lo importante aquí es identificar la causa y ofrecer un tratamiento efectivo. Valdría la pena revisar al paciente, su historial médico y sus estudios. Pero esto, me puedo seguir con lo de los mitos. En nuestros países, en los países de Latinoamérica y también en Estados Unidos existen muchos mitos que claramente son errores de interpretación del médico y de los pacientes. Por ejemplo, que puede haber tratamientos alternativos con cualquier medicina alternativa, que el cannabis o los derivados de cannabinoides curan esto, lo cual únicamente es un paliativo, que pastillas, tratamientos antihemorroidales o para otras situaciones los ocupan. La enfermedad tiene altibajos, se exacerba y remite de manera alternativa a lo largo del tiempo y el paciente piensa que se alivió y puede ser espontáneo.
Sin embargo, el curso es progresivo siempre. Y bueno, regresando un poco a la historia de Paola que recordamos, y esto nos hace sentir muy orgullosos, prácticamente todos los pacientes por nombre. A ella la recibimos a mitad del año pasado, en media pandemia. Como ella lo menciona y lo manifiesta, su dolor era tan terrible, después de muchos años que todos nuestros ciudadanos en Estados Unidos conocen, de estar en trámite, de arreglar sus papeles, de tratar de cambiar de nacionalidad, prefirió dejar todo atrás, regresó a México, dejó a sus bebés, dejó su trabajo, se vino a Morelia a operar y pues en este momento estará tratando de regresar otra vez. Es preferible, en palabras de los propios pacientes, migrantes en este caso, no solo de México, sino de otros países de Centro y Sudamérica, aliviar el dolor que seguir viviendo una situación que no es calidad de vida. Entonces, creo que el mensaje de ella y de el resto de pacientes son un motor que nos motiva a seguir todos los días. Contamos con un equipo muy grande de colaboradores que se dedican al registro, a la investigación, al estudio, a mejorar los procesos, a mejorar la calidad de atención, y esto es lo que nos pues ha posicionado en la actualidad como uno de los centros líder internacional del tratamiento de la neuralgia trigémina en Latinoamérica. Sí, nada más, es que me está llegando preguntas, por eso también estoy tratando de responder, y le voy a decir, doctor, alguna de las preguntas que están llegando, y aquí tenemos, es si se puede hacer algo, porque por tan terrible enfermedad, se preguntan vía WhatsApp que si se puede hacer algo para prevenir la aparición de esta enfermedad, o cómo es que de repente alguien se enferma de eso, si tiene alguna comorbilidad previa, o etcétera. No, lamentablemente no se puede prevenir. Okay. Es una enfermedad que de repente incide, así de manera súbita. Hay factores predisponentes y generalmente es más frecuente en mujeres, 3-1 contra hombres. La edad promedio es 50 años y factores asociados son la hipertensión, dislipidemia, sobre todo con años de elevación de lípidos, triglicéridos, colesterol, que provocan una aterosclerosis, es un engrosamiento y endurecimiento de las arterias. Sí. Y esas enfermedades no se pueden prevenir, pero se pueden mitigar. Sí. Y la otra parte que siempre nos pregunta, no es genético, hay un componente genético muy raro, menos del 1%, tiene un componente que la abuela lo padeció, la hija, la nieta, y así sigue, ¿no? Pero es menos del %. En realidad es una enfermedad que se presenta, como lo dijimos, y no hay manera de prevenir. Vaya, importante esto que nos comente, no hay manera de prevenir. Vamos a platicar en sí, doctor, cuando llega un episodio de dolor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Digo, todo el día tienen el dolor, sería imposible, nadie lo aguantaría, son algunos segundos. ¿Cómo se presenta este tipo de enfermedad en las personas? Al inicio, en la fase inicial, esto también lo publicamos en un congreso de la North American Skull Base, esto fue hace 6 años, 2015. Sí. Encontramos que los primeros 3 años la enfermedad puede ser muy discreta, tener episodios muy dolorosos, 1, 2, 3 veces al año, al mes, y conforme va pasando los años se va haciendo más frecuente, más dolorosa y más duradera. Al inicio son segundos, tal vez un par de minutos, y en la fase intermedia ya la duración puede ser de horas o días. Ahí es donde el paciente busca de manera desesperada atención. Por eso aprovecho para hacer el mensaje. En Neurología Segura tenemos un servicio de atención continua 24/7. Hay un equipo detrás que nos ayuda a responder a través de redes sociales, por los medios que todo el mundo conocemos, plataformas como WhatsApp, la fanpage de Facebook, el canal de YouTube, por supuesto nuestro website. Y ahí hay un equipo de profesionales que ofrecen ayuda, atención y canalizan a aquellos pacientes que requieren atención inmediata. Sí hay personas que tienen dolor continuo y que hemos buscado la manera de ayudarles de manera virtual, de manera online,
para que no progrese a una catástrofe. Finalmente, una vez controlado el dolor, podemos recibirlos a través de una consulta en línea. Esto creo que es importante. Nunca es una urgencia que ponga en riesgo la vida, pero sí es una urgencia que demanda atención inmediata. Vaya, de verdad, en un instante más adelantito, para que esté al pendiente, vamos a poner las formas de contacto, tanto en la radio, le voy a comentar a usted, como en redes sociales, en el Facebook Live que estamos en este momento viendo cómo están en acción cuando están atendiendo a un paciente, cuando están haciendo la cirugía. Otra pregunta que llegó, doctor, es si no se detecta a tiempo o si no hay un tratamiento adecuado de esta enfermedad, puede haber depresión, puede haber efectos colaterales, pérdida de peso, ¿qué se puede presentar? Sí, eso lo hemos observado en personas que están en la fase intermedia o avanzada. Sí. Ya en la fase avanzada se caracteriza porque el paciente ya viene multitratado, a veces no necesariamente le ayudaron tratamientos como extracción dental, como tratamiento de la articulación temporomandibular, como bloqueos, como radiación, sobre todo gamma knife, intentos quirúrgicos o neurotomías que se corta el nervio y el paciente ya tiene un enjambre ahí de síntomas muy complejo. Bueno, en ese momento tenemos que buscar una solución particular en cada paciente. O sea, doctor, me quedé pensando en eso que me estaba diciendo. O sea, que hay veces que llegan pacientes que alguien erró en el diagnóstico y pensaron que era un dolor de muela y le quitaron las muelas pensando que era un dolor, le hicieron algún otro procedimiento pensando que ese era el diagnóstico, resulta que no era cierto. Sí, digamos que no es que hayan errado, sino que a veces el paciente solicita y el cirujano dentista extrae la pieza, a veces sí se confunde, es natural confundirlo, a veces es parte de la historia, lo que nosotros llamamos historia natural de enfermedad. El paciente tiene que pasar por ese proceso y si no localiza una ayuda experta, el proceso será largo, doloroso e innecesario. Vaya, es que sí es importante responder lo que nos está comentando la gente vía WhatsApp o vía redes sociales. Ahora, el tener, doctor, alguien me pregunta también aquí, Diana de aquí de Morelia, si llevo una vida saludable, alimentación sana, equilibrada, ejercicio físico, ¿eso ayuda a que no se tenga neuralgia del trigémino? No, eso es recomendable y eso ayuda a llevar una vida saludable que sí. Todos deseamos y hay que seguirla. No tendría, como dije, nada que ver. Al que va a padecer la enfermedad, va a ser inevitablemente, aunque lleve la mejor vida, ¿no? Y por supuesto hay gente del otro lado que lleva una vida caótica y nunca va a tener dolor. Caray, qué tremendo. ¿Por qué se señala, doctor, que la padecen más las mujeres que los hombres? ¿Es una estadística real comprobada? Eso está probadísimo, ¿sí? Hace muchos años en varios países, también con nosotros es la misma estadística. Pues no hay una explicación clara, siempre tenemos dos explicaciones, ¿no? Uno es a las hormonas, los estrógenos, lo curioso es que es posterior a la fase reproductiva en la biología de la mujer, en los 50 años. Entonces ya en realidad las hormonas van en decadencia, ¿no? Y la otra cuestión es genética, ¿no? El famoso XY, pero no hay una explicación que se conozca, a pesar de que existen muchos, yo diría cientos de papers que han estudiado este tema alrededor del mundo. Han ido, antes de ir a la pausa, estamos a un minutito de la pausa, ¿verdad? Han ido, doctor Mauro Segura, al alza los casos de neuralgia del trigémino en las estadísticas, o a lo mejor siempre ha existido, pero no había un diagnóstico adecuado. Eso es lo segundo. No sé si alcanzamos a compartir una gráfica. La incidencia es la misma, se mantiene constante. Lo que hemos es acercado a los pacientes el diagnóstico. Y aquí quiero decir, el diagnóstico es clínico, con lo que el paciente dice y el neurocirujano experto interpreta. El estudio de imagen es de apoyo, no es para diagnosticar, es para descartar cualquiera de las otras causas que mencionamos. Y bueno,
sabemos que es la misma incidencia. En realidad, en nuestro grupo de trabajo tenemos un radio de influencia de cerca de 48, 50 millones, por eso los 30 países, pero sigue siendo la misma incidencia, 1 por cada 20,000 habitantes. Vaya. Estamos con el doctor Mauro Segura de Neurología Segura, hablando de la neuralgia del trigémino. Algunas preguntas que han llegado se las hemos planteado, ojalá que usted, si está interesado, y más adelantito vamos a poner las formas de contacto. Después de la pausa tendremos más testimonios y vamos a ver cómo este tema de la neuralgia del trigémino ha sido tomado en el ámbito mundial. Hoy 7 de octubre se está conmemorando y vamos a ver cómo ha sido tomado en México también, como por parte de las autoridades en general. Regresamos después de una pausa. Estamos de regreso con mucho gusto desde Morelia, Michoacán, en esta tarde-noche de jueves 7 de octubre, Día Internacional para la concientización precisamente de la neuralgia del trigémino, y el especialista, el neurocirujano Mauro Segura, el doctor, está con nosotros. Pero antes de continuar con la charla con él, tenemos otro testimonio, ¿verdad? Sí, Ramón Elías de Colombia, que fue atendido también por el doctor con este insoportable dolor, el dolor más fuerte del mundo, muchos así lo conocen. Así que veamos y escuchemos este testimonio. El dolor ese me empezó en los dientes, yo pensé que era algún diente que tenía dañado, y después se me fueron para atrás el dolor. Y me seguí sacando, mandándome sacar las muelas, creyendo que eran las muelas que tenía el dolor. Y vamos a ver que no era. Y me siguieron dando la pastilla esa carbamazepina hasta la presente, hasta ayer que me dejé de tomar. Ay, ya yo a veces iba a abrir la boca para hablar y me fui a pegar el grito en medio. No, y allá no caña, lo que me daban era pura pastilla, esa carbamazepina, donde quiera que iba. Y ya, pues yo me calmaba, yo tomaba esas 2 en la mañana, desayunaba, almorzaba bien, ya en la tarde tenía que tomarme otra 2 para comer. Y si me acostaba tardecito tenía que tomarme otras 2 para poder dormir. Me decían que me podía quedar la cara dormida, que me podía quedar conversando de medio lado, y que yo un poco de cosas me dijeron. Porque tenía que comer algo, poquito a poco, no me podía apagar ni la boca, me iba para limpiarme los dientes era con palillos, porque no me podía meter un cepillo. Empecé a buscar yo ya el doctor Mauro venía mirándole sus videos, pero pues estaba en México y no estaba en ese momento entre mis posibilidades, entonces quería como que a ver si en Colombia estaban haciendo la misma práctica y nadie me dio respuesta. Contacté a una señora que fue de la ciudad de Barranquilla, me habló muy bien, me dijo que había quedado muy bien y que me animara a hacerlo. Todos me dieron los poquitos, me dieron muy buena referencia. A raíz de eso me contacté por la web, solicité la cita, fue súper rápida la cita que me dieron, y en el análisis del doctor inmediatamente mandé los resultados de los TAP y él me dio muy buenas noticias y pues me animó y me incentivó a que pues hiciéramos esta cirugía. Pues él sí me dijo que me aseguraba de una operación y yo quería de una vez bien. Al menos para que Rulco más fuera más de lo que estoy. Pero yo en la operación quería sin dolor, sin dolor. Y no, pues es que yo aquí yo me cepillo los dientes. Entonces gracias por todo eso. Y como pueden ver el resultado, muy contentos, muy felices y me alegro por él. Por eso yo invito a todos a que se animen, a que le den una oportunidad a sus familiares, que sí hay cura, que sí se puede, no importa que seamos fuera de nuestros países, la salud hay que buscarla, y quiero que mi papá viva lo que le quede feliz, dichoso, que disfrute lo poco o mucho que le falte, y la satisfacción que le queda. Una bendición, el equipo del doctor Mauro es excelente, las instalaciones hospitalarias son preciosas, una higiene hermosa, un hospital lindísimo. Estoy muy agradecida, primeramente con Dios y con el doctor Mauro. Entonces los invito a que apoyen a su familia, que no los dejen con esto, que se cura, que sí se puede. Muchas gracias, doctor Mauro. Muchas gracias a Neurosegura.
La neuralgia del trigémino, platicando con el especialista, el doctor Mauro Segura. Doctor, me llega otra pregunta de aquí de Morelia, Laura Cedeño, dice, después del tratamiento, ¿el paciente puede vivir libre de dolor? ¿Puede realizar una vida totalmente normal? Vaya pregunta. Sí, claro, nos enfrentamos otra vez a los mitos y la desinformación. En nuestra experiencia en casi 20 años podemos decir que el 96% están libres de dolor al despertar de anestesia. Estamos hablando de que hay un 2% de posibilidades de no alivio y hay un 2% de posibilidades de recurrencia. Esto también es importante aclarar. Tenemos el control del resto de la población que no se opera. Los pacientes que no se operan, como el caso que vimos en el testimonio, tienen que vivir toda su vida empastillados con fármacos, como mencionan ellos, carbamazepina principalmente, con todos los efectos secundarios que implican letargo, adormecimiento, amnesia, bradipsiquia, o sea, pensamientos lentos, confusión, y esto obviamente deteriora la calidad de vida, y otras complicaciones más graves como sería sangrados por problemas de coagulación, trastornos cardíacos o edema, lo que es inflamación. Lamentablemente, cuando revisamos los pacientes operados contra los que no se han operado, la tasa de complicaciones de los no operados que están con pastillas, llegamos a tener incluso mortalidad, situación que no sucede en los operados. Esto es algo que es difícil de entender, pero así sucede. Ahora que recordaba este paciente Elías, como es uno más de los pacientes, hay puntos importantes que pudo transmitir el ingeniero Miguel Lobato con sus cámaras. Es una persona de la tercera edad. En varios países, especialmente en Estados Unidos, los pacientes mayores de 70 años son descartados, son enviados, están desahuciados por la edad, sin importar qué tipo de dolor, qué tipo de comorbilidades, y simplemente no son atendidos. Otra situación que vemos es que mucha gente, como el señor Elías, tenía una hija en Colombia, otra en Estados Unidos, y hemos acercado, el continente se ha acercado y viajan con mucha confianza a Morelia para recibir atención, y como vemos en las imágenes, al día siguiente de que supimos de la pandemia y que nos encerramos, bueno, el dolor no espera, el dolor sigue, nos adaptamos, nos modificamos para poder ofrecer este servicio de calidad con seguridad sanitaria para los pacientes, para los familiares y para nuestro propio equipo, ¿no? Sí. Doctor, yo me meto a Google y le pongo precisamente esto del Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino, 7 de octubre, y veo muchos artículos en Europa, veo muchos artículos en otras partes del mundo, en México algunos, y casi todos está Neurología Segura, que es que bueno, tiene aquí el doctor Mauro Segura a su cargo. ¿Qué tanta conciencia ha habido en el mundo de esta neuralgia del trigémino y por qué se conmemora el 7 de octubre? Bueno, el 7 de octubre lo determinaron en la OMS por una situación que desconozco, pero el trabajo ha sido por organizaciones independientes. Inició esto en Estados Unidos, se suman países en Europa, pues sabemos que la cultura en salud ahí es mejor que en nuestros países en Latinoamérica. En Latinoamérica probablemente haya por ahí algún país que desconozco, pero en México, especialmente en esta sede, en Morelia, y particularmente por el equipo de Neurología Segura, llevamos sumándonos a esta conmemoración los últimos 7, 8 años, como se puede ver en internet. Cada vez nos acercamos más, queremos hacer conciencia a través de comunicación, difusión, trabajo de este tipo de información. Y el día de hoy, pues lo mencionabas, Víctor, hace rato, se encienden de luz azul turquesa, es un color del día conmemorativo. Monumentos históricos, en este caso, hemos logrado por 3 años consecutivos que enciendan las tarascas, un monumento histórico que todos conocemos. Esta noche se va a encender entonces. Ayer se encendió, hoy otra vez, para mantenernos este símbolo y que la gente, las autoridades sanitarias y las autoridades políticas de salud, pues se sumen
y bueno, pues qué más que aportar un granito de arena. Esperamos que a lo largo del tiempo sumen otras ciudades, otros países, y nosotros encantados de participar. Dice Juan José Calleros Pavón, un saludo, nos está observando. Muchas gracias al doctor Mauro Segura. Dice, a ver, por aquí lo tengo. Me operó en Morelia, es un dolor muy fuerte y gracias a su intervención quirúrgica ya estoy mucho mejor. Pues un saludo, qué bueno, enhorabuena que esté mucho mejor. Gracias. Y también Sara de León García, gracias. Sara de León García dice, hola, buenas noches, yo tengo la experiencia de un paciente que conocí hace tiempo, sufría el dolor del trigémino, yo ignoraba su padecimiento, me visitó una tarde, cuando al estar platicando se quejó que le dolía la cara, me solicitó una aspirina, no le pude negar el favor, pero de nada sirvió haber ingerido la aspirina, me causó mucha impresión verla desesperada, con tal dolor que me hizo sentir impotencia por no poderle ayudar. Fue una experiencia muy, pero muy triste y nos manda saludos. Sara de León, yo sé que usted es una persona muy sensible, muchas gracias, que nos manda este comentario. Ya ahí están las tarascas, ahí está el azul turquesa, doctor. Estamos viendo, bueno, así lucen o van a lucir en la noche. Esto nos hace sentir muy orgullosos. Hemos trabajado y este es un ejemplo del logro que pues queremos aportar. Respecto al señor Cayer, bueno, cabe mencionar, él tenía el servicio en el hospital militar y accedió a mudarse a nuestra unidad médica, toda vez que en el hospital militar pues no le ofrecían un tratamiento efectivo. Me preguntan, qué interesante, qué bueno que estén al pendiente. Es que hay personas que dicen que quieren que se omita su nombre en alguna situación, pero vamos a estar poniendo la forma de contacto en un instante para que usted esté ahora sí que en contacto con el doctor Mauro Segura, que si solamente atiende neuralgia del trigémino o también otro tipo de neuralgias. No, es una serie de neuralgias, estamos hablando, y probablemente esto los invitamos a que ojalá podamos tener una segunda entrevista. Actualmente la información está disponible en la página de neuralgiasegura.net. La entidad de neuralgia del trigémino ocupa el mayor número de neuralgias, 87%. Sí. Existen tantas neuralgias como pares craneales. Segundo lugar es la del glosofaringio, tercer lugar es la del facial, y hay neuralgias raras del octavo, sexto, todos los nervios. Todo este conjunto de neuralgias se engloba en un síndrome que se llama disfunción hiperactiva del nervio craneal. Okay. Es un poco complejo, pero si lo revisan y tenemos una gráfica muy ilustrativa, podemos entender esto. Lo importante aquí es que a veces el paciente desconoce, por supuesto, la anatomía, y el médico también confunde estas neuralgias, y aunado a esto puede haber una mezcla, y hay gente que padece 2 o 3 neuralgias simultáneamente, de uno o ambos lados. ¿En serio? ¿Simultáneamente, caray? Simultáneamente, híjole, de ambos lados, más otras comorbilidades, y pues esto hace que recibamos gente en este mes, así, pacientes complejos como el que menciono, de Perú, de Chile, de Venezuela, obviamente de México y Estados Unidos. Son situaciones que si uno descuida algún punto, podemos dejar de diagnosticar una situación que es muy clara. Vaya, tremendo esto que nos comenta el doctor. Gracias también al ingeniero René Briviesca y familia. Le mando un saludo al doctor Mauro Segura, le deseamos mucho éxito. Gracias, ingeniero, por estar al pendiente. También muchas gracias de verdad a quien nos deja algún comentario, algún saludo. Mucha gente nos ha dejado alguna reacción. Gracias a Kenia MI, Roberto Lorza, César Amílcar, Sara de León, Alfonso Argüello, Eduardo Ayala, Malu Pérez, Ángeles de Reid, también a Aarón Giovanni Munguía. Gracias, un abrazo a Sandy Justiniani, a todos los que nos dejan algún comentario y que están al pendiente de este programa especial en esta ocasión sobre la neuralgia del trigémino. Tenemos las formas de contacto, ingeniero, ahorita que nos hagas el favor de ponerlas en pantalla. Yo solamente le quiero comentar que en neurologiasegura.net, ese es el sitio web, neurologiasegura.net, ahí usted puede encontrar todo, el contacto, la información. Octubre, el mes del trigémino en Neurología Segura, bueno, toda la información con los más de 19 años de experiencia aliviando el dolor, que ya hemos platicado ampliamente. Doctor, estamos a punto de finalizar. Sí me gustaría que platique del grupo médico
que ustedes, que tiene ahí en Neurología Segura, los especialistas, ya lo mencionó hace rato en términos generales, pero sí cuando la gente tiene algún padecimiento quiere saber que está en buenas manos. Sí, pues en el caso de Neurología Segura estamos establecidos desde hace más de 19 años y como todo en la historia empieza con un paciente, con un médico, segundo paciente, y actualmente contamos con un equipo médico y de profesionales administrativo muy amplio, instalados en el Hospital Ángeles de Morelia, en la ciudad de Morelia. En los últimos años, en la última década, tenemos una atención en línea, todo es a través de plataformas de comunicación virtual y la mitad de los pacientes se atienden de forma virtual. Hay por supuesto un primer contacto, es un contacto, una serie de intercambio de información clínica. Esto lo hacíamos, bueno, en particular me tocó a mí entrenar un rato en Estados Unidos y en Japón. Eso ya se hacía hace 20 años. Okay. Hay que decirlo, México trae un retraso, un rezago tecnológico. Bueno, nosotros lo aplicamos hace muchos años y es lo que nos ha permitido acercarnos a la población. Siempre encontrarán una persona detrás de los mensajes que les va a brindar información muy particular de acuerdo a sus dudas y pues nosotros estamos muy orgullosos de este trabajo. Es algo que el grupo de personas el cual represento en este momento lo hacemos con mucho cariño, muy apasionados día con día. A veces es difícil, pero el día con día se va y así es como hemos llegado hasta el día de hoy, 19 años, un poco más. Dice en otro comentario Juan José Calleros Pavón, a quien le aprecio mucho que nos escriba en redes, dice: soy coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Calleros Pavón, y efectivamente, como mencionó el doctor Mauro Segura, en el Hospital Central Militar no me operaron debido a la gran especialidad que consiste esta intervención quirúrgica. O sea que no en cualquier lugar pueden... no, y la persona que habla es una autoridad, ¿no? Entonces, sí, claro. Y esto nos motiva a hacer cada día mejor las cosas. Creo que puedo decir que no nos hemos cansado, estamos despegando, primeros 20 años, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, un legado que dejar, y yo le quiero dar gracias a todo el equipo de Grupo Marmo, especialmente Víctor Americano. Creo que ya hemos tenido esta entrevista claro. Con otras cifras, en otros años, con menos canas, pero con el mismo entusiasmo. Así es. Doctor Mauro Segura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Entre Líneas, en 91.5 FM, la gran cobertura de la radio, y también vía las redes sociales, vía el Facebook. Imagínense nada más de 530,000 seguidores o likes en el Facebook para llegar a muchísimas personas. Doctor Mauro Segura, pues estaremos en contacto y cualquier comentario que nos llegue, solicitud, etcétera, lo vamos a hacer llegar a usted si lo permite. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias a invitarlos a que nos sigan. Va a haber una caravana de vehículos que sale de la glorieta del Papa Juan Pablo, aquí en Altozano, baja por el túnel, llegamos a Las Tarascas, y pues los invitamos a que nos sigan el día de hoy. ¿A qué horas? A partir de las 9 de la noche. ¿A partir de las 9? 9 de la noche, el día de hoy, 7 de octubre. Muy bien. Ahí tenemos de Neurología Segura al doctor Mauro Segura. Gracias por estar con nosotros aquí en este día precisamente internacional para la concientización de la neuralgia del trigémino. Gracias al ingeniero Miguel Ángel Lobato en la producción, a mi tocayo Víctor Olivo, como siempre, ahí en los audios. El saludo de parte de nuestra presidenta de Grupo Marmo Multimedia, la señora Lupita Morales. Yo soy Víctor Americano, quédese con la mejor programación musical con mi tocayo Víctor Olivo, y gracias porque usted siempre nos distingue con el favor de su sintonía. Grupo Marmor informa. Por hoy, analizamos entre líneas los temas de actualidad. Te esperamos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima. Entre líneas, una producción de Grupo Marmor Multimedios.